vamos a continuar con nuestro tema acerca de las alteraciones que tienen los ecosistemas y en este momento estamos viendo las alteraciones de tipo antropogénico, es decir, las que está causando el hombre. Y una de las preocupaciones más grandes que se tienen en este momento en el planeta es la pérdida de la biodiversidad y el agotamiento de los acuíferos y la desecación de los humedales. Entonces, ¿por qué hablamos acá en este paso de la pérdida de la biodiversidad, hijos? Porque si estas zonas de vida, como los humedales y los acuíferos, pierden agua, pues se afectan los individuos que van a vivir en esas zonas drásticamente. Entonces, si nosotros perdemos la biodiversidad, pues muchas de esas especies que nosotros encontramos en algún momento van a alterar el equilibrio de los ecosistemas. El domingo en horas de la noche yo veía un programa acerca de los insectos y decían que si la cantidad de insectos en el planeta empieza a disminuir, pues el equilibrio para los seres humanos también se va a ver en riesgo. Y es que, ¿por qué decimos esto, hijos? Porque querámoslo o no, esas especies tienen un rol específico en los ecosistemas. En, hay una persona que yo conozco que no le gustan las serpientes. Y ella dice, uy, pero ¿por qué Dios creó las serpientes? ¿O por qué tienen que haber serpientes? Pues porque cada uno de los animalitos, de las plantas, del ser humano, de la tierra, del agua, tienen un rol específico para que nosotros tengamos ese equilibrio. Entonces, cuando nosotros perdemos agua de los acuíferos, que vienen siendo los ríos, los lagos, las lagunas, y los humedales empiezan a secarse, pues esas especies que están viviendo allí no van a tener un hábitat o no van a contar con los recursos necesarios para poder sobrevivir o existir y van a ser catalogadas como especies en vía de extinción. Cuando conmemoramos, Mi pregunta, señor, en el ecosistema o en la naturaleza, ¿para qué sirven los zancudos? los zancudos, digamos que son especies que son transmisoras o la gran mayoría de los insectos lo que hacen es procurar todos los procesos de polinización. Entonces, ellos lo que hacen es con las patas poder arrastrar algún tipo de, qué sé yo, de esporas o de semillas que luego van a producir otras plantas. También lo hablamos el día de ayer, por ejemplo, en el caso de los zancudos, yo decía, uy, Dios mío, creo que son una de las especies más molestas que uno eh, encuentra porque lo único que hacen es chupar la sangre y aparte de eso transmitir algún tipo de enfermedades. Pero ellos en los humedales también cumplen una función específica. Entonces, aunque yo diga, o algunos creamos que son especies molestas, tienen sí o sí que cumplir un rol específico dentro del ambiente para poder existir. Algunos de estos, por ejemplo, ejercen una función negativa y es un mosquito que se llama el mosquito anófeles. Entonces, el anófeles lo que hace, por ejemplo, es transmitir una enfermedad que se llama la malaria. Entonces, lejos de ser positivo, pues lo que hace es ejercer una acción negativa dentro del ambiente. Pero pues por el hecho de existir tenemos que aprender a coexistir entre ellos. Entonces, cuando se pierde esta biodiversidad, es cuando las especies solamente las encontramos o haciendo parte de los catálogos de libros de especies amenazadas o en algún tipo de publicidad. Lo que pasó con el tema del aguapucha, que era un pez característico del humedal Gualín y sobre todo de Funza. Por eso nosotros recibimos el nombre de el gentilicio de guapucheros. Pero como vinieron procesos de desecación, como utilizaron el humedal para prácticas agrícolas o para montar muchos parques industriales, pues la guapucha ya no pudo coexistir con los pocos recursos que tuvo hasta causar que pues una extinción de la misma.
Entonces, ¿cuál es la causa de la pérdida de la biodiversidad del agua y de los humedales? La explotación del medio por encima de su capacidad de producción y regeneración. Entonces, ¿cómo viene siendo un proceso de regeneración? Cuando yo le doy un espacio para que esa especie pueda nacer de nuevo. Pero como los procesos de producción son tan acelerados, pues se demoran muchísimos años en volver nuevamente a estos procesos de regeneración. Entonces, como consecuencia, ¿qué trae esto? Lo que estábamos hablando. Hacia el siglo XIX y hacia el siglo XX se generaron muchas prácticas de mentalidad higienista. Entonces, que venían a acabar con el paludismo y con muchas enfermedades. Entonces, lo que sucede ahorita en este momento con nosotros, cuando nosotros sabemos que una de las prácticas que más tenemos que tener para evitar contaminarnos con el COVID-19 es lavar nuestras manos. Entonces, tenemos el recurso del agua, sí, pero cuando estas personas realizaron, o inclusive en este momento, esas prácticas higiénicas para poder cuidar de estos virus o de estas bacterias o de estas enfermedades, pues sobreexplotaron ese recurso, lo malgastaron muchísimo. Entonces, eso produjo un agotamiento. La otra consecuencia es obtener nuevas tierras para los cultivos, de lo que estábamos hablando. Entonces, como en el humedal hace unos años no había mucho control, pues lo que hacían las personas era llegar y invadir. Entonces Sebastián León llegaba y decía, no, yo compré 50 reses, pero ¿dónde las voy a poner? Entonces allá me dijeron que saliendo para la 13 había un terrenito donde yo podía montar mis reses. Entonces cambiaron la, la, la razón para lo cual estaba hecho el humedal y lo que hicieron fue ubicarlo o situarlo en otra cosa muy diferente. Entonces, aquí se cambió ¿qué? Se cambiaron nuevas tierras o para cultivos o para animales. Y eso produjo que hubiese una desecación de los humedales. Lo que pasa, por ejemplo, con los páramos. En los páramos siembran mucha papa y entonces lo que hacen es cada vez coger más terreno hasta acabar con las especies como por ejemplo el frailejón, que son especies, y los musgos, que son los conocidos como los colchones de agua de la tierra. Entonces, otro viene siendo la sobreexplotación de acuíferos para regadío. Entonces, nosotros sabemos que hay un lago, una laguna, entonces venga, metámosle tubería y sacamos de ahí toda el agua que necesito o para regar o para darle de beber a mis animales. Entonces, cuando yo hago ese tipo de prácticas, estoy favoreciendo la desecación de los humedales y estoy acabando con el flujo de agua que hay presentes ahí. Algunas obras públicas, entonces, también hacen que este tipo de recursos se vean amenazados. Entonces, como resultado, ¿qué viene? Una destrucción de los hábitats de numerosas especies animales y comunidades vegetales. Me hace acordar, por ejemplo, esas películas en las cuales se generan unos micromundos, ¿no? Que nosotros no alcanzamos a ver, pero que ahí sí viven muchas especies que se ven amenazadas. El Reino Secreto, por ejemplo, es una película que habla sobre eso. Entonces, El Grinch también hablan de eso porque ellos en realidad viven en un copo de nieve. Entonces, miren, nosotros vemos, o sea, aparentemente uno dice, no, pero ahí quién va a vivir, eso no pasa nada, pero resulta que sí hay unas implicaciones para esos animales y para esas comunidades vegetales. Se pierde la productividad del suelo y es cuando nosotros vemos que son, por ejemplo, suelos que tienen mucha arena, no tienen mucha tierra, no tienen muchos nutrientes, entonces por más que yo los vaya a sembrar, pues no se me van a dar esas especies que yo necesito. Y contribuye a descohesionar el suelo. Entonces, ¿cuándo se descohesiona el suelo?
cuando, por ejemplo, producto del agua o producto de mucho trabajo de la tierra, pues el suelo ya no va a tener firmeza, sino el suelo se va a quebrar o se va a erosionar bastante. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a continuar. Y trae algo que se llama la pérdida de la diversidad y la degradación de la fauna. Todas las especies que ustedes ven ahí están catalogadas como especies en vía de extinción. Y en vía de extinción es porque hemos sido indiscriminados en muchas situaciones, como por ejemplo la caza descontrolada, bien sea con fines comerciales o bien sea con fines para tenerlos en la casita. Y ustedes van a decir, profe, pues yo que voy a tener un león, un tigre en la casa. Pero por ejemplo en el caso de En las Qatar se aves ve mucho. En y de Qatar se los ve osos mucho. perezosos, sí hay muchas personas que inclusive los tienen en las casas cuando sus hábitats no son las adecuadas. Entonces, ejemplo, algunos incendios forestales como el que ustedes y nosotros fuimos testigos que sucedió en Australia en el mes de enero, acabó con la vida de cientos de koalas que estaban en esos sitios y que tenían pues sus recursos para poderse alimentar. Muchos murieron quemaditos y otros, pues prácticamente quienes no murieron, sí se disminuyeron los recursos que ellos contaban en ese momento. Entonces, ¿la causa quién viene siendo? Lo mismo, Profe, la explotación del medio por encima de su capacidad de producción y regeneración. Dime, Nicolás. a los koalas los catalogaban como extintos, pero encontraron como 100, o sea, están en peligro de extinción Ujú. por el incendio que se causó en Australia. Entonces, ¿cuándo una especie está en peligro de extinción? Cuando si no hacemos algo para que se pueda regenerar, no la vamos a volver a ver sino en fotos. Por ejemplo, acá este oso dormilón, que ustedes ven acá, el oso de anteojos, ya es una especie catalogada en vía de extinción. Por eso ustedes se han dado cuenta, mis amores, que en China eh, esos gobiernos sí hacen muchos esfuerzos para poderlas, no, para poder hacer que se puedan procrear en cautiverio y darle las condiciones necesarias para que puedan tener mayor, más que puedan tener algún tipo de crías, precisamente por eso. En el caso, por ejemplo, nuestro, tenemos el oso perezoso, que es característico de la Orinoquía, de los departamentos del Meta y Casanare. Y hay algunas personas que indiscriminadamente cuando los ven pasar, porque ellos pasan muy cerca de la población civil, lo que hacen es cogerlos y tenerlos en casa como si fueran un perrito o unas mascotas. Lo mismo pasa con estos tigrillos, ¿sí? Entonces, esos procesos que causan, como consecuencia viene una caza y una pesca descontrolada cuando estamos hablando de especies marinas. Entonces, por ejemplo, antes uno decía, ay, no es que yo quiero tener en mi casa una mascota como una tortuguita. Pues resulta que en este momento las tortugas también están siendo catalogadas como especies amenazadas. Otra importante pérdida de la biodiversidad como consecuencia es la lucha contra especies dañinas para la agricultura y la ganadería. Y el resultado que viene siendo, viene la destrucción de los hábitats, el agotamiento de caladeros para la pesca, es decir, de zonas en las cuales se puede ir a pescar, y el aumento de especies en peligro de extinción, que cada día es mucho más grande. Entonces, Greenpeace, nosotros sabemos que es una entidad que se encarga precisamente del cuidado y la protección de este tipo de animalitos. ¿Y cómo nosotros podemos ayudar? Pues no comprando estas especies amenazadas o en vía de extinción. ¿Cómo podemos no favorecer? Pues no entrando a espectáculos que requieran algún tipo de utilización de animalitos para poder ganar dinero. En estos días, Profe, pero el yo, tigre
blanco ya está se extinto. extinguió. Yo Sí. miraba, por ejemplo, una imagen de un león que le quitaron sus garras, le amputaron sus garritas para que no pudiera amenazar, pues no pudiera lastimar a las personas. ¿Y qué culpa tenía el león si es que eso hace parte de su instinto? La culpa fue de las personas que lo cogieron y aparecía él como con unos vendajes ¿qué? En sus patas y en sus manos. Y me dio mucho pesar porque yo decía, eso es como si le cortaran a un hijo sus dedos. Claro, porque ellos utilizan las garras para rascarse, para acicalarse, para coger las presas, para comer, y es como si le hubiesen quitado las manitos. Entonces, ustedes se dieron cuenta también cómo, como, como en marzo Sí, o en abril literalmente murió las uñas. Júpiter. ¿Sí se acuerdan? El león que sacaron en Cali y se lo llevaron para Pereira. Y yo siento que el leoncito se murió, fue como, en mi tierra le dicen pena moral. Entonces, cuando usted tiene como un pesar muy grande en su corazón, a él lo retiraron y el leoncito murió porque desarrolló muchos tumores cancerígenos. Entonces, sí es muy triste nosotros ver cómo nuestros animalitos, por culpa de las malas prácticas que hacemos nosotros los seres humanos, se ven abocados a un peligro. Dime, Nico. Pues, profe, que si tú te das cuenta cuando le vas a cortar las uñas a un gato, ellos no se dejan. Y pues no sé, algunos gatos no se dejan porque al cortarles mucho las uñas, hay como un tejido rojo que ellos tienen. Si tú le llegas a cortar esa parte de ahí, sangra, entonces sí hace parte como de sus dedos. Ay, Dios mío. Y es la Pero, naturaleza de ellos. no les vuelven a crecer. Y además, uno cortarle las uñas a un gato, bueno, yo he leído que cuando uno le corta las uñas a un gato, digámosle, se trauma. Las patas traseras nunca hay que cortárselas. Las delanteras sí, pero muy poquito, o sea, para que no pueda rasguñar, pero sí se puede afilar las uñas y así. Pero si tú le cortas las patas traseras así sea una puntita, sí se pueden llegar a traumar. Dios mío. Vea, yo no sabía eso, que no se les podía cortar las uñitas a los gatos. Yo no tengo gatito, entonces soy una ignoramus en ese aspecto. Pero sí, hijos, a mí me gusta mucho, por ejemplo, cuando hemos tenido la clase y ustedes sacan a sus mascotas y ellos les muestran ese cariño y ese afecto porque uno sabe que están bien cuidados y están bien protegidos. Entonces, yo antes no lo entendía porque uno ve pues un perrito y uno decía, venga, pues es un perrito y eso lo tengo aquí para la casa. Pero yo tengo una hermana mayor y mi hermana Adriana, pues ella vive con el esposo y vive con su hijo mayor, pero Adrián ya está grande y ya tiene un hijo, ya está, ya está grande, o sea, ya tiene una vida, ¿no? Y resulta, pues el esposo, él sale bastante a trabajar y mi hermana queda solita en la casa. Entonces hace como unos 4 años, como unos 3 años, ellos viven en el llano. Entonces, cerca a la casa les dejaron como ahí, ustedes saben que esas casas son descubiertas, entonces lo que hicieron fue meter la manito y les dejaron un perrito Dejarle un criollo, perro. les dejaron un perrito criollo. Y entonces nosotros nos reíamos porque le decíamos, uy, Adriana, mejor dicho, ahora ese perro sí, le decimos, se llama Toby, va a ser como el Y rey. el profe, déjame adivinar. Ella empezó a querer al perro. Antes no lo quería, pero lo empezó a querer porque el esposo se iba y ella quedaba sola. Y mire que el Entonces, perrito es la compañía de ella. Entonces, ella va para la cocina, el perrito va para la cocina. El perrito, ella trabaja porque también es profesora, entonces ella se sienta a su clase y el perrito ahí. Y ella dice, cuando yo llego, ese perro mueve esa cola, Claudia, brinca, salta. Y entonces yo decía, vea, mi hermana no está solita porque tiene su perrito. ¿Qué sería de ella sin el perrito? ¿Sí? Entonces, eso es profe, algo. hay que ver muchas.
Sí, sería, si no está con el perro, Ujú. hay tres posibles casos. Si el esposo se va mucho tiempo y cosas así, se puede llegar a volver loca por la soledad, Mm. aunque es un caso extremo. Segundo, pues estaría normal. Y tercero, podría llegar a haber fantasmas producto de su imaginación. Uy, Juan madre. Eh, y, profe, tú sí has visto que, digámoslo así, tú llegas a la casa donde está el perro de tu hermana y él te empieza a mover la cola, te empieza a lamber y todo eso. Ajá. Eso dicen que es, o sea, los perros crean lazos, nunca van a crear el mismo lazo con una persona. A una persona para ellos lo van a llamar dueño, a otro amigo y a otra, no sé, cariño, no sé. Y Ujú. por eso a veces quiere más a otras personas, pero, o sea, siempre va a recordar el aroma del dueño. O sea, eso es lo que nunca se le va a poder olvidar y ellos mismos son los que eligen los dueños. Listo, mis amores. Entonces, con esto finalizamos nuestro tema del día de hoy. ¿Listo?